Vamos a hablar sobre un tema que es la sustitución renal en el paciente pediátrico y cómo estamos en cuanto a sustitución renal en el hospital del niño. La sustitución renal en el hospital del niño, doctor Francisco Icaza Bustamante, en actuales momentos, ¿no? Bueno, como sustitución renal o reemplazo renal, lo podemos definir como los tratamientos y procedimientos médicos y quirúrgicos que tratan de suplir las funciones anuladas, que sean parciales o totales de los riñones. A esto nos remontamos un poco a la fisiología y los riñones pues cumplen muchísimas funciones, entre eso la principal es la producción de orina, controlan la presión arterial, manejan el equilibrio ácido-base, la homeostasis del cuerpo, control del sodio, electrolitos. Entonces la máquina o los tratamientos de sustitución renal emulan todas las funciones que realiza el riñón, más no las logran completamente, ¿no? Estamos desde Hipócrates, de cosas, hasta el primer trasplante renal, pues ha pasado mucho tiempo. El diálisis peritoneal, el primer registro que se tiene es aproximadamente en 1877, durante una guerra. Un médico de guerra se dio cuenta que no podía canalizar a un paciente que tenía una gran herida en cavidad y se le ocurre ponerle agua y se dio cuenta que el agua se absorbía. Entonces ahí se dio cuenta que el peritoneo tenía vasos sanguíneos que absorbían líquido. Entonces se conoce a esto como el inicio de la diálisis peritoneal, hasta actualmente contar con máquinas cicladoras en las cuales utilizan pues, las facultades fisiológicas del peritoneo para poderlo hacer. En hemodiálisis, en 1861, Thomas Graham intentó sacar sangre de un paciente que anteriormente se lo conocía como un principio como las sangrías, que desangraban al paciente para disminuir la cantidad de sangre que había o de concentrado de glóbulos rojos, que es lo que nosotros conocemos actualmente, hasta llegar a máquinas ultra especializadas donde se pueden hacer hemodiálisis con ultrafiltraciones lentas y desde neonatos hasta adultos, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, llegamos al trasplante renal en el siglo XIX. En unos gemelos, un médico se le ocurrió que, como eran gemelos, tal vez sin ningún tipo de conocimiento de inmunología, de rechazo al injerto ni nada por el estilo que ahora de inmunosupresores, tomó un riñón de un hermano y se lo puso al hermano gemelo, y el paciente sobrevivió 8 horas de vida posterior a eso con la producción de orina. Un paciente que había sufrido un percance y que no tenía riñones. Entonces se conoce que fue el inicio del trasplante renal. Ahora pues hablamos de trasplante renal cadavérico, de origen de vivo relacionado. Entonces eso hace que haya avanzado mucho, y también pues cambió mucho la ciencia del trasplante renal con el uso de los inmunosupresores, que ayudan a prever que ese riñón funcione incluso 20, 30 años sin ningún problema. Siguiente. Bueno, los tipos de sustitución renal. Como siempre digo, hay que volver a la parte fisiológica. Cuando uno estudia un órgano y estudia un órgano dañado, que por ende provoca una enfermedad, uno siempre se tiene que remontar a qué hace ese órgano y por qué es que yo le doy tratamiento para lo que le está pasando. Si el riñón, la principal función es la producción de orina, que es un producto de desecho del organismo, porque es un ultrafiltrado del plasma, entonces uno trata de iniciar tratamiento farmacológico tratando de suplir esas funciones. Por ejemplo, si el paciente no orina, yo trato de que orine por medio de diuréticos. Como el riñón controla la presión arterial, yo trato de que la presión se normalice mediante antihipertensivos. Como el riñón produce eritropoyetina, que hace que el glóbulo rojo crezca y no se forme anemia, entonces yo trato de darle eritropoyetina al paciente para evitar que haga anemia. Si el paciente controla el metabolismo del calcio, del fósforo, de la vitamina D, pues le doy al paciente vitamina D y calcio. Llega un momento en que dependiendo del estadio de la insuficiencia renal crónica, que sabemos que hay 5 estadios, a medida que progresa la enfermedad, porque hay un mal apego al tratamiento, porque la dieta no es la adecuada, porque no hacen el tratamiento, el paciente lamentablemente va a evolucionar a estadio 5 con diálisis. Entonces, pero hasta mientras podemos utilizar el tratamiento farmacológico. Hay pacientes que están en estadio 4 o en estadio 5 incluso,
que todavía orinan y que pueden permanecer muchos años sin llegar a diálisis, pero en cambio otros pacientes que pues, por mal apego seguramente evolucionan muy rápido a diálisis. Entonces el primer tipo de sustitución renal es la parte farmacológica, es decir, doy medicamentos para suplir esas funciones que el riñón ya no está teniendo. Luego tenemos la diálisis peritoneal, que utiliza el peritoneo como una membrana natural por medio del cual se producen todas las fuerzas físicas de la difusión, de la convección, de la ultrafiltración para poder dializar al paciente. Tenemos la hemodiálisis, que en cambio utiliza flujos sanguíneos por medio de un filtro externo en el cual la sangre sale, va al filtro, se depura y vuelve a ingresar. Las terapias renales lentas, que es un tipo de hemodiálisis pues, muy especializada, que hace que el paciente no se inestabilice hemodinámicamente, y por último el trasplante renal, que también es un método de sustitución renal. Ese riñón, a pesar de ser un órgano natural, también suple las funciones del riñón. A veces no lo logra de acuerdo a la adherencia del órgano al nuevo ser, pero también trata la función. Dicho sea de paso, aunque un paciente tenga trasplante renal o un paciente sea trasplantado, se lo considera como un enfermo renal crónico. ¿Okay? Siguiente. Bueno, pero para entender todo esto, volvamos al pregrado, porque para entender esta maravillosa ciencia que es la diálisis, hay que volver a estos términos que muchas veces en el pregrado nos dan fastidio porque no los entendíamos, porque no teníamos aplicación clínica, pero ahora sí lo tenemos. Para eso tenemos la ósmosis, la famosa ósmosis, que es el paso o difusión espontánea de agua u otros solventes a través de una membrana semipermeable, que en este caso sería el peritoneo, en el caso de la membrana peritoneal, y en el caso de la hemodiálisis, pues el filtro, de un lugar de menor concentración a otro de mayor concentración. Entonces, ¿cómo se logra esto? Por medio de las sustancias con las que dializamos. Nosotros tenemos componentes osmóticos importantes, que es la glucosa. Las fundas de diálisis peritoneal están compuestas a base de glucosa, que tiene un componente osmótico que arrastra agua de menor concentración a mayor concentración. Por eso la broma que siempre hacen en la universidad, que cogen un libro y quieren que se me pase por ósmosis, no está correcta, porque fisiológicamente no está correcta, porque es un lugar de menor concentración a mayor concentración. En este caso, si yo no he estudiado, no tengo nada en la cabeza, pues no podría decir que yo le pase algo al libro, pues no, el libro me pasaría a mí. Entonces hay que entender los conceptos fisiológicos, porque si no después esto se nos hace bastante complejo. La difusión. Las sustancias atraviesan membranas permeables desde un medio de mayor concentración hacia uno de menor concentración para que se equiparen. ¿Qué pasa, por ejemplo? Si yo tengo una urea por arriba de 200, de 300, y yo introduzco al líquido peritoneal, introduzco el líquido de diálisis que no tiene urea, por medio de la difusión, ¿qué va a pasar? La urea que tengo acumulada en mi vaso sanguíneo se va a ir a la funda de diálisis por medio del mecanismo de la difusión. Entonces va a llegar un momento que si nosotros hiciéramos exámenes, por ejemplo, ¿cuánto de urea tiene el paciente en este momento antes de la diálisis? 200. ¿Cuánto tiene de urea la funda de diálisis? Pues aproximadamente 0. Entonces termina el tratamiento de diálisis y seguramente el paciente va a disminuir la urea a 150 y va a tener la funda de diálisis 50 miligramos. A eso se conoce como difusión. Lo mismo pasa en la hemodiálisis, pero lo hace por medio de un filtro y por medio de sustancias osmóticas también, como por ejemplo el sodio. Ahí tenemos una solución de álcalis, una solución de ácidos, que hace una mezcla y por ende el paciente va a depurar lo que no hace el riñón. Todo esto que hace la máquina cicladora y que hace la máquina de hemodiálisis de la ultrafiltración lenta, la hacen sus riñones, ¿ya? Todos los minutos del día, a cada instante. Por eso que hay que cuidar tanto los riñones, porque son una verdadera maquinaria ultra especializada que hace todo eso que hace la máquina, y lo hace mucho mejor porque lo hace más fisiológico, sin necesidad de ningún medicamento, ni ningún aditivo, ni nada por el estilo. Entonces por eso se insiste mucho en la hidratación adecuada, en no usar, no automedicarse, evitar el exceso de grasas, evitar el exceso de azúcar, evitar el exceso de sal, que a la larga terminan dañando esta maquinaria. La convección, que es el paso de solutos a través de una membrana semipermeable, arrastrados por el paso del agua de un compartimiento a otro por presión hidrostática. Por medio de eso, como su nombre lo indica, por medio de eso yo puedo arrastrar agua. Entonces ahí tengo la otra, por un lado tengo la otra función del riñón, por un lado depuro por medio de la difusión,
y por medio de la convección de cubo y ultrafiltro. Es decir, ahí ya tengo la otra fuerza física que me ayuda a sacar agua del cuerpo humano. Esto lo hace la membrana del peritoneal por medio de un gradiente de concentración, que en este caso sería de una presión hidrostática, que sería la funda de diálisis, que está compuesta de glucosa. Y tenemos la otra fuerza, que es la absorción. Absorción con D, no con B, ¿ya? Compuesto en fase líquida o gaseosa, entra en contacto con un sólido absorbente y se adhiere a la superficie del mismo. Con este principio nosotros podemos hacer la hemodiálisis ultra especializada, que es la hemodiálisis, hemodiafiltración venovenosa continua, hemofiltración venovenosa continua, hemoperfusión, plasmaféresis. ¿Por qué? Porque la sangre entra a un filtro donde tiene una molécula absorbente. Ese filtro está compuesto por una sustancia absorbente donde la sangre golpea con las paredes del filtro y se van quedando lo que uno quiere sacar. En el caso, por ejemplo, de la hemoperfusión, que nos sirve para sacar todas las citocinas, la interleucina 6, la interleucina 1. Ahorita que está tan de moda pues, el COVID, se usa mucho en COVID porque toda esta cascada de citocinas y de mediadores inflamatorios que tenemos en esta enfermedad, que tiene una respuesta inflamatoria sistémica tremenda, puede quedar atrapada por el filtro de hemoperfusión y nos ayuda por medio del mecanismo físico de la absorción. ¿Okay? Bueno, la diálisis peritoneal, dentro de todas las terapias líticas, la más fisiológica, no ocupa grandes cantidades de sangre. Hay muchas modalidades en cuanto a manual, puede ser manual o puede ser automatizada. Generalmente se hace en el domicilio del paciente. Cuando uno ya lo entrena, el paciente se va a la casa y se hace el mismo su diálisis. El problema ¿qué es? Que es una membrana natural y que a la larga va a desgastarse la membrana peritoneal, ¿no? La hemodiálisis es un efecto más rápido, utiliza grandes flujos sanguíneos, la sangre sale del cuerpo, por así decirlo, pasa al filtro, se purifica y vuelve a entrar de manera impulsada por la misma máquina de diálisis. No es tan fisiológica porque ocupa todo el volumen arterial efectivo sistémico, se puede quedar depletado, sale mi sangre del lecho vascular, va a la máquina y vuelve a entrar. Este es uno de los problemas, que no es un tratamiento indicado para pacientes que tengan complicaciones hemodinámicas graves, porque no lo soporta, porque maneja presión venosa, presión arterial, y si el paciente está hipotenso, pues no podría tolerar adecuadamente una terapia de hemodiálisis. Necesitas de una vía de acceso vascular, puede ser un catéter o puede ser una fístula arteriovenosa que tiene que ser confeccionada. Existen diferentes modalidades de hacer hemodiálisis y dentro de esas modalidades tenemos las terapias renales lentas continuas. ¿Okay? Las terapias renales lentas continuas son terapias ultra especializadas de hemodiálisis que permiten hacer terapias en pacientes básicamente inestables. También las máquinas de hemodiafiltración, hemofiltración o de terapias renales lentas nos permiten hacer muchísimas modalidades de tratamiento en pacientes básicamente inestables. Una de esas es la hemofiltración lenta continua, la hemofiltración venovenosa continua, la hemodiálisis venovenosa continua y la hemodiafiltración venovenosa continua. Las terapias en neonatos. Actualmente, pues anteriormente uno ni siquiera pensaba en poder hemodializar o poder dializar a un neonato, pero actualmente, bueno, nosotros llevamos muchos años trabajando con neonatos, tanto haciendo diálisis peritoneal por el programa que tenemos. Entonces, un recién nacido con insuficiencia renal crónica, se puede decir, no está destinado a la muerte porque hay muchas maneras de salvarle la vida. Entonces, una de esas es la diálisis peritoneal. Podemos hacer hemodiálisis en neonatos y las terapias renales lentas con máquinas especializadas como el Carpe Diem o el NIDOS. E incluso con una hemodiálisis convencional y con el filtro adecuado, las líneas adecuadas y el conocimiento necesario, se puede hemodializar un neonato sin ningún tipo de problema. ¿Okay? Estas son todas las terapias renales lentas que te permite hacer las máquinas de terapias renales lentas, como les decía, la hemofiltración venovenosa continua, la hemodiálisis venovenosa continua, hemofiltración venovenosa continua, que es plasmaféresis, hemoperfusión y ultrafiltración lenta continua. ¿Cuál es lo nuevo, o sea, no lo nuevo, sino lo beneficioso de una hemodiafiltración o de una terapia renal lenta? Es que en el momento, normalmente, cuando yo hago una hemodiálisis convencional, saco la sangre del cuerpo, la pongo en la máquina de diálisis y vuelve a ingresar. En las terapias renales lentas existe otro factor, que es el efluente, es decir, yo tengo
una bolsa de líquido de diálisis que está ingresando al cuerpo a medida que va saliendo sangre del cuerpo. ¿Para qué? Para que el lecho vascular no se quede depletado y no sufra el paciente hemodinámicamente hablando, es decir, no se hipotensa. Por eso está indicado en pacientes que sean extremadamente graves. Bueno, y en el hospital del niño, ¿en qué estamos en sustitución renal? Bueno, nosotros contamos con básicamente ahorita tres métodos de sustitución renal. Tenemos siguiente, la diálisis peritoneal, las terapias renales lentas y el pretrasplante renal. En cuanto a diálisis peritoneal, tenemos las dos modalidades, manual y automatizada, y contamos con el programa de diálisis peritoneal, que es el programa más extenso a nivel del país. Tenemos la mayor cantidad de pacientes en diálisis peritoneal en el país, desde recién nacidos hasta pacientes que cumplen 18 años y los transferimos a hospitales de adultos. Es un programa que tiene más de 11 años, somos referente nacional y actualmente contamos con 48 pacientes en diálisis automatizada básicamente. De entrada nosotros comenzamos con diálisis manual, pero luego al paciente o al familiar, mejor dicho, se lo entrena para que el paciente pueda hacerse la diálisis en su domicilio. ¿Ya? Posteriormente estos pacientes que están incluidos en el programa de diálisis peritoneal pasan al programa de trasplante renal para que puedan ser trasplantados. La siguiente. También contamos con las terapias renales lentas. Para eso tenemos una máquina de terapias renales lentas que se conoce como, se la conoce como multifiltrate, pero es una máquina de hemodiálisis compacta, que quiere decir que es como una máquina todo en uno. Normalmente la hemodiálisis utiliza un agente externo, que es un agua ultra purificada que se tiene que tratar en una planta de tratamiento, valga la redundancia, pues de agua ultra pura para poder hacer la hemodiálisis. Nosotros contamos con una máquina de hemodiálisis ultra especializada de renales lentas, en la cual, si ustedes ven, la máquina es todo en uno, ya contiene dentro de su interior el agua o produce el agua que necesita, pues, se conoce como la ósmosis inversa en la hemodiálisis. La máquina contiene pues unas cajas donde se almacenan estas sustancias, la parte monitor, la parte de los filtros y la parte donde se recoge el líquido de diálisis. Entonces, actualmente estamos utilizando este tipo de terapias. La siguiente. La utilidad es que nos lleva a que el paciente esté estable clínicamente aún pese a su gravedad. Está indicado en pacientes hemodinámicamente inestables. Es decir, si un paciente está hemodinámicamente estable, puede usarse hemodiálisis. Si un paciente está muy grave y hemodinámicamente estable, que tiene doble aporte aminérgico, que tiene hipotensión sostenida a pesar de toda la medicación, pues este paciente es candidato a una hemodiafiltración, una hemodiálisis endovenosa continua. Las modalidades, como les decía, tenemos la ultrafiltración lenta continua, donde básicamente hacemos extracción de líquidos por medio de la convección, que ya habíamos hablado. O sea, pacientes que están con insuficiencia renal aguda o crónica, que están muy edematizados, que tienen edema de pulmón, que tienen insuficiencia cardíaca y que no pueden orinar, entonces se los aplica en esta modalidad. O sea, la misma máquina me da todas las modalidades que yo puedo usar. Tenemos la hemofiltración veno-venosa continua por medio de la permeabilidad hidráulica, convección, donde puedo arrastrar agua y solutos, y necesito líquido de sustitución. Lo que les hablaba hace un momento, no le saco solo sangre, sino que le introduzco líquido para que el lecho vascular no se deplete. Siguiente, la hemodiálisis veno-venosa continua. En cambio aquí ya no solo ultrafiltro, sino que acá depuro también. Pero solo las máquinas de hemodiálisis tienen la particularidad que tú puedes programar, a diferencia de la diálisis peritoneal, que se lo hace de una manera distinta, pero las máquinas de hemodiálisis yo puedo decidir si solo quiero ultrafiltrar o solo quiero depurar. ¿Ya? Entonces, pues, en esta modalidad yo podría hacer una hemodiálisis veno-venosa continua, es decir, solo voy a depurar toxinas, porque tal vez el paciente se orina, por ejemplo. ¿Ya? En cambio, si yo quiero mezclarla, pues utilizo la hemodiafiltración veno-venosa continua, donde hago difusión y convección, y donde pongo líquido de diálisis y líquido de sustitución. Es decir, dializo al paciente, ultrafiltro, le meto líquido para que no se deplete y el paciente sobreviva a su proceso de gravedad que está en ese momento, ¿no? Para que ustedes vean, esta es una hemodiálisis veno-venosa continua. Tengo que estar atento a la presión venosa, a la presión arterial,
a la presión transmembrana, calculo el líquido de diálisis que quiero utilizar en el paciente y puedo calcular exactamente cuánto de líquido le quiero sacar al paciente a lo largo del tiempo. Otra particularidad de estas terapias renales lentas, su nombre lo dice, es que yo puedo hemodializar al paciente o hemodiafiltrar al paciente por 48 hasta 72 horas continuas, sin ningún tipo de problemas, conectado con un solo filtro. ¿Okay? Y puedo tener el objetivo del balance negativo, cuando se tiene que usar anticoagulación, y el flujo de sangre. Puedes utilizar el flujo amplio para, siempre y cuando la situación hemodinámica del paciente lo permite. Aquí, por ejemplo, tenemos una modalidad que ya hemos utilizado, que es la hemoperfusión. Esta hemoperfusión utiliza el principio físico de la absorción, es decir, que aquí arrastro toxinas y arrastro citocinas, como por ejemplo la interleucina 1, la interleucina 1B, la interleucina 6, la interleucina 10, el factor de necrosis tumoral, los mediadores inflamatorios, citocinas, por medio de la hematoabsorción. Por medio de la hemoperfusión yo también puedo tratar envenenados. ¿Por qué? Porque puedo utilizar un filtro distinto que donde se absorbe las toxinas que genera el veneno y pues le salvan la vida al paciente por medio de la absorción. Si ustedes, bueno, no se ve bien, pero el filtro es distinto. Yo aquí no estoy ni dializando ni ultrafiltrando, simplemente estoy limpiando esa sangre. El paciente que está séptico, por ejemplo, estoy pasando ese filtro y las moléculas estas inflamatorias se me pegan al filtro, y con eso pues disminuye la carga inflamatoria del paciente y el paciente pues supera su cuadro séptico, ¿no? Tenemos en cambio, también hemos logrado hacer en el hospital la plasmaféresis, que es un recambio plasmático con albúmina. Ustedes notan el filtro es un poco más delgado. Utiliza los plasmafiltros, ¿para qué? Para que toda la cascada inflamatoria, inmunológica que tiene el paciente se quede atrapado en ese plasma. Muy útil en pacientes sépticos, en pacientes con enfermedades inmunológicas graves que no responden al tratamiento convencional, y que ya el último recurso es sacarle todito esa cascada inflamatoria por medio de un filtro, que ese sería un plasmafiltro, ¿no? Esta es otra de las utilidades que hace la máquina. Si ustedes se dan cuenta, acá ya no hay fundas, porque simplemente la sangre entra junto con un preparado con albúmina, la sangre entra al filtro, agarra todos esos componentes inmunológicos y los depura, los ultrafiltros, ¿no? Por medio de un plasmafiltro. Bueno, aquí podemos ver, es un cuadrito donde, por ejemplo, tenemos manejo de líquidos. Puedo utilizar una hemofiltración venosa continua, si hay oliguria, si hay calcomiólisis, eliminación de moléculas de mediano tamaño. Si ya tengo uremia y otros solutos que están molestando al paciente, ya utilizo una hemodiálisis. El manejo de líquidos, la sepsis, la eliminación de moléculas de bajo peso molecular, la eliminación de solutos, como una hemodiafiltración venosa continua y una hemoperfusión, por ejemplo. El manejo de sobrecarga hídrica, donde ya simplemente hago una ultrafiltración lenta continua. Siempre los tratamientos dialíticos, tanto peritoneales como de hemodiálisis, van a depender de lo que necesita el paciente. No es una receta de cocina que a todo paciente se lo va a tratar igual. Siempre va a depender de lo que yo necesite en ese paciente. Si necesito ultrafiltrarlo, si necesito dializarlo, si necesito sacarle líquido, si necesito depurarlo, si está hiperpotasémico, de eso va a depender. Entonces, la prescripción como tal de la diálisis va a depender de lo que yo encuentre en el momento de mi examen físico y de los laboratorios con ese paciente. Siguiente. Bueno, la dosis de terapias renales lentas. Este señor, que es un italiano, pues se dedicó toda su vida a estudiar esto. Él requiere una dosis de 40 mililitros por kilo hora. El efluente, eso te lleva a calcular, porque esto ya hay que calcular, cuando uno habla de hemodiálisis venovenosa continua o hemodiafiltración venovenosa continua, ese efluente, que es el líquido que ingresa, y yo les decía, uno tiene que decidir si es que ese líquido entra antes del filtro o después del filtro, para evitar coagulaciones o dependiendo de la cantidad o de la necesidad del paciente. De 25 a 35 mililitros por kilo hora. Se ha comprobado que por arriba de esto el paciente puede incluso complicarse en lugar de hacerle algún beneficio. La siguiente. La prescripción. Determinar si hay o no indicaciones de terapia renal lenta continua. ¿Por qué? Lo primero, hay que saber que no todo paciente es candidato, porque puede ser que un paciente se vea beneficiado solo con una hemodiálisis convencional, y la diferencia va a radicar básicamente en que un tratamiento de hemodiálisis convencional cuesta aproximadamente $150, mientras que un tratamiento de terapia
terapia renal intracontina cuesta como entre $1.500 a $1.800 por sesión, ¿ya? Entonces hay que decidir bien si es que el paciente se beneficia de una convencional, pues nos ahorramos ese recurso, pero si no, pues se le da el tratamiento que requiere. Elegir la modalidad, como ustedes vieron hay muchísimas modalidades, determinar si es necesario anticoagular o no, si es prefiltro o postfiltro, lo que hablaba hace un momento, y ya luego viene la programación de la máquina, que ya depende del médico que esté a cargo, ¿no? Ya programando, tengo que calcular el flujo sanguíneo, la dosis de sustitución y la ultrafiltración, es decir, me da parámetros para yo saber exactamente lo que quiero y lo que voy a conseguir con ese paciente en 24 horas, 48 horas, 72 horas. Bueno, tenemos el trasplante renal. Nosotros en el hospital contamos con el protocolo de pretrasplante renal, no estamos acreditados para el trasplante renal. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros preparamos al paciente y luego lo referimos, cuando ya está todo listo, a un hospital que está acreditado para realizar el trasplante renal. Generalmente en el país estamos haciendo trasplantes de donaciones cadavéricas, no se están haciendo de donaciones en niños vivos relacionados. Esperemos que esto cambie pues próximamente. La siguiente. Nosotros tenemos donación viva, que es decir, cuando un familiar de manera altruista dona un riñón a un familiar que está quejado de una insuficiencia renal crónica. El cadavérico, cuando el paciente pasa a una lista de espera donde existen donadores renales que en vida pues, decidieron donar riñones, y cuando pasa algún siniestro, como por ejemplo algún accidente de tránsito que les provoque una muerte encefálica, esos órganos quedan a disposición de la lista de espera y se asigna al paciente que esté más compatible en la lista de espera de determinado hospital. La sobrevida es mucho mejor, pues el paciente ya hace una mejor calidad de vida, no está sometido a ningún tipo de diálisis, tiene que tomar inmunosupresores de por vida, eso sí. Le va mucho mejor al que es de donación viva, al que es de donación cadavérica, tiene un mejor pronóstico, obviamente por la parte genética. El tratamiento es de por vida, los inmunosupresores tienen que tomarse todos los días de su vida, porque un día que no se tome puede provocar que el organismo rechace ese órgano y provoque el daño del riñón, y las complicaciones son precisamente esas, el riesgo de rechazo y el riesgo de infecciones por la gran cantidad de inmunosupresores que el paciente toma una vez que es operado. ¿Okay? ¿Qué es lo nuevo de sustitución renal? Bueno, ahí puse el té de apio, la cúrcuma que está de moda, chía, las liberaciones de células madres, siguientes. Pues no, nada de eso sirve. Si un paciente lamentablemente está en insuficiencia renal crónica, ese paciente tiene que tratarse con medicamentos, y si ya no le alcanza con los medicamentos porque el riñón no aguanta más, tiene que someterse a un proceso de diálisis y por ende después a un trasplante renal. Pero ningún tipo de estos tratamientos mágicos, con agüita, con polvitos, hacen que el paciente recupere su función renal. Más bien lo agravan más a lo largo del tiempo y le pueden provocar incluso la muerte. ¿Okay? ¿Cuál es la terapia ideal? Bueno,